La lucha es uno de los deportes más antiguos que existen en el mundo. La lucha se practicaba en los tiempos de Platón, Aristóteles y toda la palestra griega en el tiempo de la iglesia, cuando Pablo andaba abriendo misiones. En El Salvador se están realizando los Juegos Centroamericanos del Caribe y vamos a dejarles este video con algunas imágenes de la lucha y se las iremos narrando punto a punto. Lastimosamente los camarógrafos enfocan los pies, no sé por qué, y no enfocan el combate en su totalidad, pero vamos a narrar lo que está a la vista y vamos a hablar un poco más del deporte. Corre video y vámonos a las competencias en San Salvador 2023. Nos encontramos entre el combate de Puerto Rico y México y se encuentra ganando 1-0 Puerto Rico. Combate de eliminación y estamos en la modalidad de estilo greco-romano, categoría de 57 kilogramos. Es importante mencionarles que acaba de hacer un punto el atleta de México, por lo cual el combate se ha puesto 4-1 porque le hizo un desbalance y luego otro desbalance más, haciendo un total de 6 puntos. Aquí vemos el segundo tiempo donde el atleta de Puerto Rico, Jordán, está haciendo o intentando hacer sus técnicas, pero se dedica a empujar, baja mucho la cabeza, por lo tanto es una postura en pasividad. Sin embargo, está siendo sancionado el atleta de México a la posición de pasivo y Jordán tiene la oportunidad de su vida de poder igualar el resultado. Ya ganó México un tiempo. Vamos a mirar este mismo atleta de México ahora con Cuba, Peña de Cuba. Miren con qué facilidad mete los brazos y lo desprende del piso y le lanza un soufflé, haciendo 1 y 3 puntos en total, en superioridad del atleta más 1 que llevaba, hace 5 puntos. Ahí vemos la barra cubana, un poco apagada, pero está haciendo su apoyo al compañero Peña. Categoría 52 kilogramos. Están ya en la final por primero y segundo lugar. Ahora tiene la oportunidad el atleta de México y vean qué imposible meter los brazos abajo para despegarlo del piso. El árbitro le da el tiempo necesario para que pueda hacer su técnica, mete los brazos, pero no lo puede levantar del piso. Se nota la superioridad de los cubanos. Hay que destacar en esta categoría de estilo greco-romano, los atletas de Cuba son líderes en la región del continente. Son los que son los número 1. Aquí vemos la premiación y vamos al presidente Francisco Lee haciendo la premiación, la imposición de medallas. Aquí les dejamos unas imágenes del congresillo técnico donde estuvo el señor Francisco Lee, Reinaldo Cornejo
algunas eliminaciones entre Cuba y Islas Vírgenes en sus competencias eliminatorias, la ronda de la categoría, los ganadores de la medalla en 67 kilogramos, algunas imágenes que vemos acá entre Colombia y México, también Colombia y López de El Salvador. Ahí vemos a México haciendo competencias de eliminación, los dos colchones que exige la Federación Internacional, y vemos a Venezuela y Cuba en pleno combate, en pleno vuelo México, ya que Cuba hace su técnica. Las finales se realizaron a las 5 de la tarde y esto es todo en lo que es la lucha greco-romana.